Hoy vamos a explicar brevemente en qué consiste la interpretación errónea como una forma de violación de la ley sustancial, obviamente por vía directa. Hemos dicho en los videos anteriores que la ley sustancial se puede violar por vía directa o por vía indirecta. Y vimos que esos errores son los errores juris in judicando y los errores facti in judicando. Los errores juris in judicando se presentan en aquellos casos en que el fallador, al dar por probado los hechos, acierta en esa tarea. Es decir, no pervierte la verdad fáctica. No cuestiono la verdad fáctica de la sentencia. Estoy de acuerdo con ello y lo que cuestiono es la norma que el fallador selecciona o la norma que el fallador interpreta. Y los otros, que son los errores facti in judicando, que configuran la violación indirecta, se presentan esos errores en la sentencia cuando el fallador yerra al dar por probados unos hechos. Y en consecuencia, ese es un producto de la errónea apreciación de las pruebas. Sobre los errores juris in judicando, entonces dijimos que se presentan errores de selección al escoger la norma, el error de intelección al interpretar o fijar el sentido y alcance de la norma. Entonces, ese error de intelección, cuando el juez no pervierte los hechos, es decir, usted no va a cuestionar la verdad fáctica de la sentencia, por eso se habla de una violación directa de la ley sustancial. Entonces, esos errores de intelección o ese error de intelección, porque es uno solo, es denominado interpretación errónea. Quiere ello decir que en la interpretación errónea, el fallador acierta al declarar probados los hechos, no pervierte los hechos. Usted no va a cuestionar de esa sentencia la verdad fáctica, la quaestio facti. ¿Qué va a cuestionar? Va a cuestionar es la norma en su intelección. Es decir, que también hay que anotar acá que en la interpretación errónea, el fallador acierta primero al dar por probado los hechos. Usted considera como impugnante que el fallador acertó y por ende usted está de acuerdo en la verdad fáctica que declara la sentencia. Segundo, el adquent también acierta al seleccionar la norma. Es decir, el tribunal en este caso para efectos del recurso extraordinario de casación, pero recordemos que estos errores los puede cometer un fiscal, los puede cometer un agente del Ministerio Público, los puede cometer un juez de control de garantías al imponer o negar una medida de aseguramiento, los puede cometer un juez en un fallo de instancia. Y obviamente el tribunal para efectos del recurso extraordinario de casación. Entonces, el fallador, para hablar de una interpretación errónea, acierta al dar por probado los hechos, acierta al seleccionar la norma, es decir, condena por el delito que corresponde. ¿Dónde está el error en la interpretación errónea? El error está en que no empecé a escoger correctamente la norma, no empecé a declarar los hechos probados certeramente, yerra al fijar el sentido y alcance de la norma. Es decir, la desborda en sus efectos, bien sea por exceso o por defecto, se queda corta en el alcance de la norma al fijarle su sentido y alcance. Veamos un ejemplo. Condena el juez por el delito X con el agravante que tiene prevista una pena de 2 a 10 años. Y al condenar por ese delito, pensemos que ese delito es agravado, opera el agravante A. Y ese agravante señala que la pena se aumentará de la mitad a la tercera parte o de la tercera parte a la mitad. Entonces la pena mínima es de 2 años, la pena máxima es de 10 años. Tiene un ámbito de movilidad de 8 años. Esos 8 años, porque 10 menos 2, 8. El juez tiene 8 años para fijar el ámbito de movilidad, lo divido en cuartos y me queda cada cuarto de a 2 años. El primer cuarto irá de 2 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 8 y el último cuarto de 8 a 10. El agravante señala que la pena se aumentará de la tercera parte a la mitad y el juez aumenta la tercera parte a la pena máxima y la mitad a la pena mínima, lo cual es equivocado, porque tendría que, cuando se trata de incrementar la pena en 2 proporciones, la menor proporción se incrementa a la pena mínima para que la pena mínima continúe siendo mínima y la mayor proporción, que es la mitad, frente a la tercera parte, la mitad, la mayor proporción, se la incrementará a la pena máxima para que la pena máxima continúe siendo máxima. O si no, podríamos llegar al contrasentido o al absurdo de que la pena mínima podría superar la máxima en un momento dado. Entonces el juez se equivoca e incrementa la pena en la tercera parte, la pena máxima, y la mitad de incremento se lo aplica a la pena mínima, equivocadamente.
Entonces tendríamos una pena de 2 años aumentada en la mitad, la pena mínima, estaría una pena mínima de 3 años. Y pensemos que va a condenar a la pena mínima, porque no hay circunstancias de mayor punibilidad y obra una de menor punibilidad, puede ser la del artículo 55 del Código Penal, la numeral primero, carencia de antecedentes penales. Entonces tiene una circunstancia de menor punibilidad, no tiene circunstancias de mayor punibilidad o de agravación punitiva genérica y por ende señala la pena mínima, fija la pena mínima. En este caso, 2 años aumentado en la mitad, 3 años, condena a 3 años. Está acertando al dar por probados los hechos. Esos son los hechos que configuran el tipo penal por el cual se acusó y por el cual se condena. No yerra al escoger la norma. Está escogiendo la norma adecuada que regula o que cobija, describe ese delito X. Sin embargo, la pena está aplicando el agravante correcto también, escoge el agravante, pero yerra en la intelección de la norma. Artículos 61 y siguientes del Código Penal y el respectivo agravante. ¿Por qué? Porque está incrementando, el mayor incremento lo está realizando sobre la pena mínima y tenía que hacerlo a la máxima. A la pena mínima tenía que incrementarlo en la tercera parte. En este caso, 24 meses, que son 2 años, a 24 meses le debía incrementar no la mitad, sino la tercera parte. ¿Para qué? La tercera parte de 24 meses son 8 meses. 8 por 3, 24. 8 meses. Entonces tendríamos 24 meses más 8 meses, tendríamos 32 meses como pena mínima. A los 24 meses, la pena mínima ya no sería de 3 años, sino de 32 meses. ¿Por qué? Porque incrementamos la tercera parte. Ahí el juez incurrió en una interpretación errónea, porque acertó en la verdad fáctica, acertó al escoger la norma, seleccionó la norma que regula el tipo penal, escogió el agravante correctamente, pero se equivocó en la intelección o interpretación de la norma. La desbordó, en este caso, por exceso. ¿Por qué? Porque aplicó una pena mayor a la que le correspondería al condenado. Tendría que haber incrementado en la tercera parte 24 meses más 8, 32 meses. Y no 3 años, que son 36 meses. El juez, aquí tendríamos un ejemplo de interpretación errónea, una forma de violación directa de la ley sustancial. En este caso, un error juris injudicando. Violación directa de la ley sustancial. En la próxima estaremos hablando de las otras modalidades de errores.